muchas gracias a todos los que están conectados y bienvenidos a este webinar sobre el tema de el Green Gambit, edición latinoamericana. En primer lugar, quisiera explicar, y luego vamos a presentar a los panelistas, están terminando de entrar, pero mientras tanto, explicarles el concepto del Green Gambit y mi colega Daniel Monzón les va a hacer una pequeña presentación sobre el marco conceptual de lo que queremos decir con Green Gambit. Primero que nada, el nombre Green Gambit está inspirado en la aclamada serie de Netflix Queen Gambit. Seguramente muchos de ustedes, si no la han visto, han escuchado de esta serie muy famosa. Y Gambit es una palabra que tiene una connotación, o gambito en español, es una connotación de que uno hace una apuesta o toma un riesgo, como en el ajedrez, cuando se sacrifica una pieza, con la finalidad de lograr un premio o una promesa futura. Generalmente se conoce como una jugada arriesgada. Y lo acuñamos en términos de este proceso de descarbonización que se está dando en el mundo, como el concepto del Green Gambit, porque creemos que muchas empresas están también enfrentando este dilema y tratando de ver cómo lo resuelven, ¿no? La presión por la descarbonización, pero al mismo tiempo los costos y las inversiones que eso representa. Entonces, con eso, Daniel, si tú quieres mostrar un poco el marco conceptual y luego abrimos el debate, ¿no? Adelante, Daniel. Bueno, de acuerdo. Muy buenos días a todos. Sí, un poco para entrar en calor en la discusión que vamos a tener el día de hoy con los panelistas, que algunos los estamos uniendo en este momento, y con ustedes también, mediante sus preguntas. Teníamos unos gráficos para compartir. Bueno, si quieres sigue adelante, Daniel, mientras... Sí, no, quizás lo primero es que en realidad existen tres vectores fundamentales en los cuales las empresas tienen que pensar para abordar los desafíos que surgen de las necesidades como el cambio climático. Uno es la tecnología, que es para las empresas poder encontrar esas tecnologías que sean ganadoras, que se han desarrollado por diferentes jugadores del ecosistema de innovación, que pueden ser universidades, organizaciones de investigación y tecnología, startups, corporaciones internacionales, y poder apalancarse en ellas. El otro eje o vector fundamental es lograr escala, digamos, pasar de algo de conocimiento o algunas capacidades y poder escalar esas capacidades internamente para tomar rápidamente una posición en el mercado para que pueda promover soluciones de valor en el largo plazo. Y la tercera, siempre importante, es el capital. Encontrar un flujo de capital para sus proyectos, sus iniciativas, que garanticen un desarrollo rápido de esas iniciativas, que apalancando en tecnología y ganando escala, les permita pasar de la etapa conceptual y de pilotos a la comercialización, enfocados en no quedar atrapados en ese esquema que a veces sucede con las inversiones en nuevas iniciativas o nuevos desarrollos o áreas desconocidas, que le llamamos el Valle de la Muerte, que es que te quedas sin escala y te quedas sin una posición y no logras comercializar y no logras tener un flujo de caja positivo de esa iniciativa. Lo que sí también creemos que es importante para discutir hoy como marco es que algo ha cambiado. El ciclo de la pandemia ha acelerado la transición energética y nos encontramos al día de hoy con más apoyo de los gobiernos, que realmente, ya sean a nivel, digamos, o de comunidades o grupos de países, o de los países, de las provincias o estados y también de las municipalidades, creemos que finalmente están asumiendo compromisos para impulsar la agenda verde. Es cierto que la Unión Europea juega un papel de liderazgo, pero vemos una tendencia creciente de soporte de los países y de las instituciones y los gobiernos. Otro aspecto que ha cambiado,
fuertemente es el apetito de los inversores. Hay cada vez más interés por aumentar la posición en iniciativas ecológicas. Hay un mayor apetito por inversiones y nosotros decimos usualmente que el mercado de capitales ya ha tomado la decisión. Ahora falta todavía que las empresas, los gobiernos, incluso los consumidores lo terminen de tomar, pero pensamos que el mercado de capitales ya ha tomado la decisión por una economía y por un mundo más verde y más limpio. Otro aspecto que ha cambiado es que existen nuevas rutas de financiación. Por supuesto, las empresas están buscando las rutas tradicionales y también asociaciones que les permiten con diferentes jugadores acelerar las ambiciones que tienen para hacer esta transición. Y la otra cuestión es que ha cambiado o ha mejorado y nos da mayor sustento y mayores elementos es la tecnología y la innovación. Se han creado ecosistemas de tecnología e innovación y que han evolucionado de una forma muy acelerada y están redefiniendo lo que antes pensábamos de dónde teníamos que estar, cómo jugar y cómo ganar. Finalmente, el otro comentario que querría hacer es, y podemos pasar a la próxima, si te parece, Iván, es que las empresas se enfrentan con un dilema. Tienen un negocio en marcha, un negocio tradicional, un negocio con menor foco o menor preocupación histórica por la contaminación, por la decarbonización, pero son negocios que están funcionando todavía, que son la base de la economía de esas empresas, que posiblemente tienen algún espacio de tiempo, una ventana de tiempo de oportunidad para seguir realizando inversiones y mejoras y modificaciones e integraciones con otras partes de la cadena, pero por otro lado se enfrentan con un futuro que se presenta a todo nivel, desde el punto de vista del mercado de capitales, desde el punto de vista de las instituciones y también desde el punto de vista de los consumidores, como un panorama más verde, una necesidad de participar de ese ecosistema y tomar posición rápida en el mismo. Esta es la discusión que queremos tener hoy. Tenemos muy distinguidos, digamos, unas personas de posición muy importante en la industria de energía en la región, y queremos tener esa discusión con ellos y también con la audiencia, a la cual le agradecemos su participación y con la cual vamos a hacer alguna serie de encuestas para lograr un poco más de interacción con ustedes y, recogiendo esas ideas, tener una discusión nosotros. Así que bienvenidos, muchas gracias por participar, y te paso, Rodolfo, quizás tú sigues con las encuestas. Sí, gracias, Daniel. Y brevemente, creo que ya tenemos todos los panelistas conectados. Para presentarle a los panelistas que nos van a acompañar hoy en esta discusión tan interesante, ¿no?, sobre el proceso de discusión de descarbonización en la región. Tenemos a Julián Nebreda, que es el presidente de la Unidad Estratégica de Negocios de AES en América del Sur. AES es una empresa de origen americano, pero que se ha internacionalizado y que tiene inversiones muy importantes en Latinoamérica, ¿no?, en el sector energético. Julián está basado en Santiago de Chile. Luego, José Antonio Vargas Llera es el presidente del Consejo Mundial de Energía en Colombia y además es el chairman de Enel en Colombia, que también con una amplia trayectoria en este sector energético en la región. Ernesto González Garfias, Managing Director en México de la firma Macquarie. Macquarie es un fondo de infraestructura, de inversiones en infraestructura, y con mucha presencia y muchas inversiones en el sector energético latinoamericano también. Y finalmente, Camilo Marulanda, gerente general de Isagen, una empresa enfocada en los temas de generación hidroeléctrica en Colombia, pero además Camilo, previo a Isagen, fue por muchos años vicepresidente ejecutivo de operaciones en Ecopetrol, por lo cual también está muy familiarizado y conoce muy de lleno el mundo de los hidrocarburos. Así que creo que tenemos acá 4 panelistas de altísimo nivel que nos van a ayudar a discutir
este dilema que comentaba Daniel de el Green Gambit. Y para dar inicio a esto, queremos lanzar la primera encuesta y después pasar a la ronda con los panelistas. Iván, si podemos lanzar la primera encuesta. A la audiencia les queremos preguntar, desde su punto de vista, en los próximos 5 años, ¿cuál consideran que es la iniciativa de descarbonización que va a tener más impacto en los mercados latinoamericanos? Aquí les estamos dando 6 opciones: hidrógeno, eficiencia energética, movilidad eléctrica, impulso a las fuentes renovables, la masificación del gas natural o los biocombustibles. Puede haber otras, pero lo limitamos a estas 6. Solo pueden escoger una. Les damos 30 segundos para que hagan su voto y luego mostramos los resultados. Muy bien. Todas las opciones sacaron al menos algunos votos, que es muy interesante porque, sin embargo, hay una opción dominante que es la de impulso a las fuentes renovables, ¿no? Con 49% de los participantes. Vamos a ver ahora qué piensan los panelistas, ¿no? Y quizás para abrir este debate le vamos a pedir a cada panelista que nos dé desde su visión personal y la de su empresa, si quieren, cómo ven estas oportunidades en la región, qué significa el proceso de descarbonización y cuáles son quizás los temas que pueden tener mayor impacto y mayor potencial para crear valor. Julián, ¿quieres comenzar tú? Muchas gracias, muchísimas gracias a ADL por la invitación, Rodolfo, Daniel. Muy contento de estar aquí con este interesante grupo de conocidos y conocedores intensos del mercado eléctrico, de los mercados energéticos latinoamericanos, panelistas que podemos conversar. Tú sabes que leyendo un poco el concepto de Green Gambit, que me parece un concepto muy interesante, me puse a pensar un poco la manera como nosotros estamos viendo este tema en AES, ¿no? Y nosotros de alguna manera hemos tratado de eliminar esa disyuntiva entre el negocio actual y el negocio futuro, ¿no? Y lo hemos hecho de la siguiente manera. Yo creo que un poco quizás es lo que quisiera compartir hoy. Les voy a explicar por qué lo quiero compartir especialmente hoy. Y lo hemos hecho a través del concepto de, nosotros creamos una aceleradora dentro de AES que se llama AXNext, que busca acelerar soluciones energéticas, soluciones o startups o soluciones energéticas ligadas a nuestro negocio, utilizando nuestra tecnología, nuestros mercados, nuestras estructuras de mercados tradicionales y nuestro conocimiento de los mercados tradicionales. Y lo que hacemos es relativamente simple, es hacer inversiones en soluciones tecnológicas a través de un startup en cosas que de alguna manera se puedan beneficiar del acceso nuestro a los mercados donde estamos o del conocimiento que nosotros tenemos de los mercados donde estamos. Y lo digo que hoy es especialmente, y de alguna manera esto sirve de gran puente entre la actualidad, los negocios, los mercados, los clientes que tenemos, la inteligencia que tenemos como empresa y el futuro. Nosotros como empresa creemos que, como nuestra misión como empresa es acelerar el futuro de la energía, estamos convencidos que para acelerar ese futuro de energía, mejor dicho, ese futuro de la energía, incluye tecnologías que hoy en día no están totalmente comercializadas. Pueden estar desarrolladas, pero no están comercializadas. Y esto lo hemos hecho en varias cosas. Lo digo que hoy es especialmente importante porque hoy está inaugurando en Nasdaq nuestra empresa Fluence. Hoy se realizó una IPO y hoy está iniciando cotizando. Y Fluence es una empresa de almacenamiento por medio de baterías. Y esto fue una empresa que surgió de una idea que tuvo un equipo nuestro. Y lo digo a cuatro puntos de la historia muy rápidamente, para luego hacer las otras cosas que estamos haciendo. Un equipo nuestro que lo vio como una idea. Empezamos a probar el concepto, utilizar baterías de las baterías de los automóviles, las baterías de litio que se utilizaban en los automóviles, utilizarlas en las redes eléctricas para ejercer funciones de pickers o de servir el pico, frecuencia o liberar capacidad y tal. El primer proyecto se hizo, proyecto no comercial de prueba se hizo en Indianápolis, y el segundo, la primera prueba comercial de las baterías como sistema de almacenamiento, como negocio propio, no como solución de seguridad de una planta, sino como un negocio con retorno y revenue y venta, se hizo en Santiago de Chile. Y venimos desarrollando esa tecnología por 15 años.
ofreciendo esta tecnología en distintos momentos. En un momento nos dimos cuenta que no había manera de desarrollar esa tecnología nosotros solos, que nuestro mercado no era lo suficientemente grande para el desarrollo que venía. Entonces, llegamos a un acuerdo de joint venture con Siemens. Siemens usualmente ha sido un proveedor nuestro, ¿no? Nos ha proveído equipos y tal. Y dijimos, mira, tenemos que cambiar esta relación, necesitamos a una persona con la capacidad de venta y de desarrollo tecnológico de Siemens para que sea socio. Hicimos un 50-50, seguimos creciendo, y lo hemos crecido, tenemos los mayores proyectos de baterías en América Latina, los tenemos hoy en día en Chile, hemos desarrollado soluciones en Brasil, en todos los mercados muy importantes en Estados Unidos. Y con hoy, hace un tiempo, quedó claro que para seguir creciendo esta compañía necesitábamos capital fresco, que la fuente de financiamiento corporativa de Siemens y nosotros no era suficiente, y decidimos hacer una IPO para levantar dinero en el mercado, para levantar 700 millones, que es lo que necesitábamos, para seguir con el crecimiento, y se hizo la IPO que hoy está inaugurando en Nasdaq. La colocación inicial lo valoró el mercado a 4.7 billones de dólares, y la participación de AES, que esto empezó costando cero, ¿no? Esto es solamente producto de trabajo de nuestra gente, ¿no? Muy poco dinero. Hay algo de dinero, quizás 200 millones de dólares. Está valorado en 1.7 billones de dólares. Y hoy en día está viendo que probablemente el día de hoy termine en una valoración aún mayor. Muy bueno. Y este es un modelo que estamos repitiendo alrededor de con otras tecnologías. Lo estamos repitiendo con una tecnología Maverick, que es una tecnología 5B, que es una tecnología de preconstrucción de sistemas solares que se construyen el sistema se construye o se fabrica, mejor dicho, en fábrica, y luego se puede colocar en terreno muy rápidamente. Se reduce a 1/3 el tiempo de colocación de los sistemas solares, porque está todo ya preensamblado, todo conectado, toda la conexión lista. Lo único que es que enchufar el inversor y enchufar el inversor a la subestación, el transformador de la subestación. Con lo cual pasamos de hoy en día nos está costando a nosotros más o menos construir un parque solar de 70, 80 megavatios, nos está tomando unos 9 meses. Nosotros podemos construir hoy en día con esta tecnología un parque solar del mismo tamaño en 3 meses, entre 2 y 3 meses, ¿no? Quitándole 2/3 del tiempo y además, por la manera como se construye, se puede duplicar la producción de energía del momento. Entonces, esa otra tecnología que estamos en lo mismo, con socios, desarrollándola nosotros, colocando eso en nuestros mercados. De hecho, la estamos fabricando hoy en día esto en la India. Estamos utilizándolo aquí, no lo estamos fabricando, lo estamos utilizando aquí en Chile y lo estamos utilizando en los Estados Unidos. Además, es una solución que es muy importante para el Caribe, porque es una tecnología por el diseño que cumple con huracanes número 5, de categoría 5, que hoy en día muy pocos, o el costo de instalar sistemas solares con la categoría 5 es muy costoso. Esto se hace el mismo. Lo estamos haciendo también con una empresa a la cual somos socios conjuntamente con Schneider. Schneider, como se conoce, un proveedor de muchos de nosotros. También una empresa de desarrollo de soluciones de software para la industria eléctrica. Y lo que busca es desarrollar software iniciaron con los utilities, ayudando a los utilities a comunicarse con sus clientes para promover energía limpia. Primero, conductas de sustentabilidad. Hoy en día, para promover energía limpia, hoy en día es la solución de base de Google en el sistema Edge que acaba de sacar, no sé si ustedes lo vieron, y es una compañía que está creciendo a mucha velocidad. Nosotros también la hemos llevado a Latinoamérica. Estamos trabajando con un desarrollador para llevar estas soluciones a América Latina. Claro, en América Latina, más que trabajando con las distribuidoras, está trabajando con los clientes nuestros. Nosotros somos en América del Sur, esencialmente en América Latina, una empresa de generación. Estamos trabajando con los clientes C&I, pero lo estamos llevando, y la idea es la misma. Cuando las necesidades de capital de esta compañía sean tan grandes, pues buscarle una fuente de financiamiento para seguir expandiendo. Y ya realmente ya seguimos. Entonces lo hicimos con Fluence, lo estamos haciendo con 5B, con la solución solar, lo estamos haciendo con Uplight, con esta solución de software, lo estamos haciendo con un app que desarrollamos, un sistema integrado para facilitar la electromovilidad. Y ahí la idea es un sistema que le vende para que los clientes se puedan conectar con su distribuidora, esto en los Estados Unidos, se puedan conectar con un concesionario de carros y puedan
la compra del carro y le prestamos además un carro. Lo primero que se le presta un carro a la persona para que pueda ver el carro eléctrico, si le gusta, se pone en contacto con el concesionario para la compra y se pone en contacto con su distribuidora para que le pongan el cargador, facilitando el proceso de compra de carros eléctricos en los Estados Unidos. De hecho, es un elemento que realmente facilita, ¿no? Porque uno lo prueba, te ayuda a calcular el beneficio y luego te hace todo el proceso de compra, financiamiento y de instalación del cargador. Si no estás en un lugar donde tienes un cargador, va a ser muy, muy fácil. ¿Por qué digo esto? Porque porque esto me trajo al Green Gambit, ¿no? Me trajo por eso, porque nosotros hemos tratado de entender el tema de la revolución tecnológica que estamos viendo como industria. No como una disyuntiva, como una disyuntiva entre el negocio tradicional y el negocio nuevo de energía renovable. No. Vemos que indudablemente el futuro va hacia la energía renovable. Pero el negocio tradicional nos sirve como el trampolín para poder llevar para allá. Y nosotros estamos descarbonizando, saliendo de la planta de carbón, reduciendo nuestra participación en los mercados térmicos, muy, muy fuertemente. Pero entendiendo que esa infraestructura que tenemos en el negocio actual, los clientes, los accesos a financiamiento, los accesos a tecnología, nuestros trabajadores, son nuestra gente, nuestros compañeros de trabajo, las comunidades con que trabajamos, el regulador, es la base sobre la cual podemos hacer ese cambio. Y eso lo hemos visto especialmente en estas tecnologías que son innovadoras, porque sin nosotros tener esa capacidad, nos hubiera tomado muchísimo tiempo desarrollar Fluence, convertir en lo que hoy en día, una empresa hoy en día debe estar valiendo $5 billones. Nos hubiera costado mucho tener 5B, que hoy está en más de 5 mercados, un mercado gigantesco delante. Nos hubiera costado mucho poder desarrollar Opla a lo que es hoy en día. Nos hubiera costado mucho. Motor es lo que está apenas empezando, desarrollar motor, y no lo hubiéramos podido hacer sin lo que tenemos actualmente. Por eso yo creo que de alguna manera, muy bueno el artículo, pero de alguna manera no es que cuestione el Green Gambit, sino yo creo que hay una oportunidad para las empresas trabajar en ese tema. Gracias, Julián. Creo que tocas unos temas súper interesantes. Obviamente que el tema de la innovación y el tema de los ecosistemas y las alianzas, ¿no?, que ustedes han logrado desarrollar para impulsar esos emprendimientos es sin duda un factor crítico de éxito. José Antonio, si quieres tú darnos un poco tu perspectiva y de cómo ves esto y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Más adelante vamos a hablar de los retos. ¿Cómo ves las oportunidades y el potencial para las tendencias de descarbonización? Bien, Rodolfo, muchas gracias a ti por la invitación y a todos nuestros colegas panelistas en la mañana de hoy. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes y a las personas que están conectadas en este momento escuchando esta interesante charla. A mí me ha llamado mucho la atención este concepto del Green Gambit, aplicado, digamos, a nuestros temas energéticos y particularmente al tema de la descarbonización. Y me gustaría hacer, digamos, en este primer momento, como una referencia a cómo estamos nosotros viendo este tema desde el Consejo Mundial de Energía y por qué este concepto del Green Gambit realmente es muy interesante y de una aplicación, digamos, muy precisa a lo que nosotros vemos que está ocurriendo no solo en Latinoamérica, sino en general en todo el mundo. Entendiendo, digamos, este concepto como una ventaja también, pero que asociada también a riesgos. Porque eventualmente si nosotros queremos disfrutar de esa, digamos, sí, de esa ventaja que nos puede conducir, digamos, a escenarios mucho más favorables en el futuro, mirado desde el punto de vista de los países o de las empresas, pues también tenemos que ver qué tipo de riesgos están asociados a la utilización de esas ventajas o no. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con el tema de la descarbonización en el mundo. Todos queremos avanzar aceleradamente hacia allá. Ahora vamos a ver las apuestas cada vez más grandes que están haciendo los países en temas de cambio climático, ahora en la cumbre del clima en Glasgow. Vamos a ver cómo los distintos países van a llegar realmente con apuestas muy fuertes. Esperemos todos que así sea. Y eso va a determinar la política pública de cada uno de los países. Es lo que está ocurriendo en Latinoamérica
y es lo que está ocurriendo claramente en Colombia, donde los compromisos de descarbonización son enormes, como probablemente muchas de las personas que nos acompañan lo conocen. Entonces, aquí tenemos un reto muy grande que está basado también en que vayamos haciendo a través de la política pública apuestas distintas, muchas de ellas a través de las tecnologías que vimos ahorita en la encuesta. A mí no me sorprendió para nada que el tema de las energías renovables y cambio de la matriz energética haya, digamos, salido un poco adelante en la encuesta, pero claro, los otros temas también aparecen y aparecen con fuerza, los temas de movilidad eléctrica, los temas del hidrógeno, los temas clarísimos de la eficiencia energética y del gas. Todos ellos son muy relevantes y los países tienen que ir haciendo esas apuestas en la medida también en que vayan observando que esas apuestas se hacen dentro de un concepto de sostenibilidad, que es lo que a mí me parece más interesante dejar planteado en este momento, porque todos queremos avanzar rápidamente en la descarbonización, pero tenemos que tener muy claro cuáles son los impactos que tiene esa aceleración que le estamos dando a la descarbonización, cuáles pueden ser eventualmente los perdedores en este juego y cómo podemos hacer para que al final sea un juego donde no haya verdaderamente personas tendidas en el campo de batalla y que usualmente suelen ser los más débiles. Me refiero a los consumidores, me refiero a los consumos residenciales, a la demanda energética, porque finalmente si uno no logra establecer un equilibrio entre lo que nosotros en el Consejo Mundial de Energía hemos venido pregonando desde hace tanto tiempo a través de nuestro trilema de la energía, es decir, un equilibrio entre la seguridad energética, un equilibrio entre la equidad energética vista desde la perspectiva social y todos los elementos de la sostenibilidad ambiental. Si no somos capaces de equilibrar ese trilema, pues vamos a dejar personas, sectores tendidos en ese campo de batalla que no creo que sea el ideal. Por eso, nosotros hoy en día estamos acuñando en el Consejo el concepto de la humanización de la energía. ¿Por qué es tan importante la protección del planeta como la protección de las personas que vivimos en el planeta? Y la aceleración de los procesos de descarbonización en el mundo pueden realmente tener unos impactos que no son deseables. Lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en Europa, con altísimos precios de la energía en algunos países, que están poniendo incluso en entredicho los modelos que esos países han adoptado para sus desarrollos de sus sectores energéticos. Lo estamos viendo en muchas otras latitudes, por ejemplo, aquí en Colombia también. Y yo creo que lo interesante es que podamos avanzar hacia ese objetivo común global de la descarbonización, pero todos teniendo muy en cuenta que tenemos que tener no solo en esta ecuación el tema de la descarbonización, sino también los temas sociales y los temas de seguridad energética. Hemos visto, así como veíamos ahora, digamos, países que ponen todo el acento en la parte ambiental, descuidando quizás los temas de la seguridad energética y los temas y los temas de la equidad, en donde se presentan precios altísimos para los consumidores e incluso se descuida la capacidad de atención de la demanda. Pues hemos visto otros países donde ponen todo el enfoque en la parte social y cuando menos lo piensan ya no se están construyendo los proyectos que van a dotar de energía a esos países o regiones. Entonces, un llamado clarísimo en esta primera intervención a un equilibrio, a una búsqueda de esa descarbonización, pero teniendo en cuenta todas estas consideraciones que les he señalado. Muchas gracias, José Antonio. Muy, muy interesante y sin duda que cuando hablamos de estos temas en Latinoamérica, encontrar ese balance es uno de los grandes retos, ¿no? Cuando estamos en una región de menores recursos, menor, digamos, capacidad de gasto de los consumidores, los gobiernos también con mayores limitaciones. Entonces, el concepto de cómo humanizar la energía y cómo lograr ese balance es muy interesante y es algo que hay que trabajar muy duro, ¿no?
Quisiera pasarle la palabra a Ernesto, porque Ernesto viene del mundo de los fondos de capital y tu rol, Ernesto, es maximizar el retorno para tus inversionistas, para los inversionistas del fondo, invirtiendo en proyectos de energía. Y ustedes en Macquarie han tomado la decisión de convertirse en una empresa que va a ser neutral en carbono en unos años. Y sería muy interesante ver tu perspectiva de cómo se puede manejar eso desde el punto de vista de seguir asegurando esos retornos, pero a la vez limitando un poco el portafolio hacia proyectos más enfocados en energías limpias y descarbonización. Adelante, Ernesto. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Y buenos días a todos y gracias en particular al equipo de Arthur Little por la oportunidad de participar en esta conversación. Es un placer estar el día de hoy aquí con todos ustedes, intercambiar puntos de vista en este gran desafío para el planeta y en particular para Latinoamérica. Soy Ernesto González, pertenezco a Macquarie Asset Management. Somos el administrador más grande del mundo en fondos de infraestructura, con casi 148,000 millones de dólares administrados a nivel mundial. Es una plática muy oportuna, ya que, pues, como lo estamos escuchando aquí, todos estamos viviendo el impacto del cambio climático y todos sus alcances día a día y en todos los rincones del mundo. El ejemplo de Europa es muy relevante, que mencionó José Antonio. Y el concepto de Green Gambit me parece que encaja muy bien precisamente con el tema de descarbonización, ya que no hay conversación de estrategia de negocios, de decisión de inversión o de política gubernamental en la cual la descarbonización no sea el tema que domina la plática. Y pues, como mencionó Daniel al inicio, cabe recalcar que el desafío sí es grande, pero claramente la oportunidad es igualmente de grande. Y las cifras que voy a mencionar ahora son gigantescas en realidad. Hay una variedad de publicaciones que han intentado cuantificar la inversión requerida para lograr estos objetivos en el camino hacia el carbono neutral, o sea, cero emisiones netas. Esas cifras oscilan alrededor de 5 trillones de dólares por año. Eso, por los próximos 30 años, esencialmente son 150 trillones de dólares para lograr esas metas de cero emisiones netas. Si asumimos que Latinoamérica tiene que contribuir su parte proporcional del PIB global en la región, eso equivale aproximadamente a 364,000 millones de dólares al año, o casi 11 trillones de dólares de aquí a 2050. O sea, estamos hablando de cifras claramente inmensas. La buena noticia es que a nivel mundial ya existen ciertos compromisos de inversión en la descarbonización, también eso lo comentó Daniel al inicio. Específicamente, y por dar un par de ejemplos, el primero que mencionaría es la Alianza de Propietarios de Activos para las Cero Emisiones Netas, organizada por las Naciones Unidas. Es un grupo que ha logrado que 60 inversionistas institucionales, los cuales controlan 10 trillones de dólares, se comprometan a objetivos de mitigación para lograr cero emisiones netas hacia 2050. Estos son inversionistas globales del calibre de Allianz, CDPQ, Zurich, por mencionar algunos. Asimismo, hoy día existe la iniciativa de administradores de fondos de capital para las cero emisiones netas, a través del cual 128 administradores, incluyendo Macquarie, se han comprometido a esos objetivos de mitigación, y los cuales controlan el 43% de todos los activos a nivel mundial. Esos son 45 trillones de dólares. Entonces, el compromiso es serio y es grande. Sin embargo, a nivel Latinoamérica, uno de los retos que vamos a tener es que vamos a tener que competir por este capital ante las necesidades propias de los países de los que proviene ese capital. Para atraer capital a la región, vamos a tener que tener políticas gubernamentales claras y consistentes, una regulación robusta, independiente y confiable. Esto requiere compromisos a muy largo plazo y no simplemente con la mira en los ciclos electorales. Entonces, ese va a ser uno de los desafíos a nivel regional
que vemos claramente. Pero también estoy seguro que si logramos lo básico en este sentido, vamos a poder asegurar el financiamiento que se requiere de deuda y de equity para viabilizar esta transición. Además, los gobiernos van a tener que estar preparados para incrementar deuda o impuestos, porque ellos también van a tener que participar de una manera sustancial en el fondeo de esta descarbonización. Y por otro lado, pues yo creo que hoy por hoy, y creo que va a ser de los temas que hablemos más después en esta conversación, la región sigue siendo demasiado heterogénea. Los fondos de inversión típicamente les gusta hablar en categorías y categorizamos Latinoamérica como una sola canasta, pero todos los aquí presentes sabemos que de México a Chile, Brasil, Argentina y los demás países, pues todos somos muy distintos. Yo creo que la región se beneficiaría demasiado de una mayor coordinación de todas las partes interesadas, ya sea gobiernos, inversionistas, empresas y los bancos, esencialmente. La buena noticia es que la mayoría de esas partes interesadas ya también tienen compromisos para la descarbonización y necesitamos colaborar juntos para enfrentar este tsunami que trae la transición energética. Tenemos que ir juntos a trabajar con el capital privado, con los bancos multilaterales, con los países ricos, para poder maximizar el efecto de ese apoyo, ¿no? Y como dices, desde el punto de vista inversionista, también tener un retorno sobre la inversión con un riesgo bien claro y atractivo. Por último, creo que también tenemos que abordar el tema de la descarbonización desde un punto de vista muy amplio. Solemos hablar de generación eléctrica únicamente cuando hablamos de la descarbonización, pero la realidad es que hay varios segmentos que ya también aquí los mencionaron algunos de los otros panelistas en la cadena de valor de energía que debemos de considerar, y me dio gusto que pusieron la eficiencia energética en la encuesta, que de hecho fue mi voto. Yo creo que la eficiencia energética es algo que es bastante rentable, pero que muchas veces pasa por desapercibido y esas inversiones terminan no dándose. Y yendo un poco más allá, también creo que en el sector de transporte y específicamente hablando de la movilidad y de la electrificación de los vehículos, ambos van a tener un impacto muy importante en la descarbonización permanente en el mundo, y creo que la política pública y financiamiento tienen que considerar a todos esos otros segmentos si es que en realidad vamos a tener éxito en la descarbonización. De nuevo, les agradezco la invitación y espero agregar valor aquí en la conversación. Claro que sí, Ernesto. Muchas gracias a ti. Creo que ya estás agregando mucho valor con estos comentarios y me quedan como dos grandes mensajes. El de ese gran compromiso global por parte de las entidades financieras y los fondos de inversión con esta tendencia. Y luego lo que mencionas en Latinoamérica del entorno político complejo, heterogéneo, que es una realidad que siempre nos va a acompañar y hay que ver cómo la trabajamos. Y eso quizás me lleva a Camilo, que creo que conoce muy de cerca estos temas, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en Ecopetrol, que es una empresa, la principal empresa energética en Colombia, una de las más importantes en la región, y ahora al frente de Isagen. ¿Cómo ves tú estos temas, Camilo, y cuál es tu visión para la descarbonización en la región? Bueno, con el buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este panel. Creo que este tema de la descarbonización en el contexto del calentamiento global es una prioridad no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Eso es como el primer mensaje. Y digamos que estas iniciativas, políticas públicas asociadas a la descarbonización son como la punta de lance para la reducción de emisiones a futuro. Si usted me deja resumir lo que uno está viendo a través de la región, es un sinnúmero de políticas públicas que quieren reducir emisiones y crecer en energías limpias. Eso no es mucho más complejo que eso. Cada país tiene sus propios retos. Digamos que el tema de movilidad eléctrica tiene unas tendencias globales muy claras y yo creo que eso es un tema que se va a mover mucho más rápido de lo que la gente está viendo.
pero en el tema de transición energética depende también mucho de la dependencia de los países en términos de matriz energética de la generación térmica. Y ahí Latinoamérica tiene mucho y menos, mucho y más dependiendo del país donde uno se pare. Le resumiría que la tendencia que nosotros vemos en esa parte es más solar y eólica y menos fuentes termo basadas en carbón. Eso es como en términos de energía. El tema tiene otra arista porque algunos de nuestros países son bastante dependientes de la producción de carbón y de petróleo, son muy importantes en el tema de cuentas fiscales. Y todo esto se revuelve dentro de un escenario post-COVID, altos déficits fiscales, unas contracciones económicas tremendas en el año 20, altos niveles de desempleo y devaluación muy grande en varios de los países de la región por múltiples motivos que vuelven muchísimo más retador este tema de la transición energética porque los gobiernos no tienen plata y si la tienen no se la quieren gastar en estas cosas. Y los consumidores pues también han salido resentidos de todo este proceso post-COVID. Descarbonizar es gran reto y yo le diría que el punto clave es lo que mencionaba José Antonio, es descarbonizar sin caer en la trampa de tener menos confiabilidad y mayores costos. Y ahí es donde uno empieza a pensar cómo acompasamos estas políticas públicas para darle impulso a las fuentes más limpias, para mejorar la movilidad eléctrica, para ir descarbonizando todas estas matrices energéticas, pero sin que represente un cambio sustancial en los costos para unos consumidores que por las dinámicas de nuestra región pues son pobres por definición y sin volver más vulnerable el tema de suministro. Lo que hemos visto en Texas, recientemente en Europa, los costos, los cortes de suministro, lo ponen uno a pensar en descarbonizar, sí, pero no a cualquier costo. En el caso colombiano, 70% de nuestra matriz es hídrica. El gobierno creo que ha tenido una buena política para acelerar el tema de no convencionales con excepciones de impuestos, con subastas de largo plazo, pero muchas veces, por lo menos en mi opinión, dejamos al lado el tema del soporte, el tema de la estabilidad del sistema y terminamos cayendo en cosas que podrían incrementar sensiblemente el costo para los usuarios. El día de ayer cerró una subasta de contratos de largo plazo para fuentes renovables no convencionales, donde los precios estuvieron muy por encima del orden de $60 megavatio, de lo que uno esperaría, y ya lo pone a pensar en qué sobrecostos esto va a generar para la demanda futuro. Entonces, creo que al final hay oportunidades, creo que el norte está claro, desarrollar nueva infraestructura en Latinoamérica por el tema de permisos, presiones sociales, siempre es difícil, pero yo creo que hay que hacerlo inteligentemente, en la parte de generación y cerraría con el tema de hidrógeno. Yo creo que en el hidrógeno hay grandes oportunidades. Yo no pienso en movilidad, yo no pienso en peak shaving. Yo creo que la gran oportunidad en la región está en el tema de refinación y en reemplazar esas grandes cantidades de hidrógeno que se utilizan para los procesos de retirar el azufre de los combustibles, hidrotratamiento y todo alrededor de eso, para que tengan una cifra en la cabeza solo en la refinería, una de las refinerías de acá de Colombia, si se reemplazara el hidrógeno que se hace hoy a base de gas, de procesos de gas, serían casi 5 gigas de solares requeridas y eso ya solo es un gran cambio y un gran impacto en la reducción de emisiones de carbono para el país. Entonces, cerraría mi intervención diciendo transición sí, siempre con seguridad en el suministro y pensando en los costos. Gracias por la invitación. Gracias, Camilo. Muy interesantes esas reflexiones. Nosotros el concepto de Green Gambit
ahora Daniel, que se originó en Europa, lo quisimos traer al debate en Latinoamérica porque estamos muy conscientes de que las realidades son muy distintas, ¿no? Y hay que ponernos en este contexto de que, como tú dices, países con pocos recursos, sistemas que tienen poca confiabilidad, entonces la transición es más retadora. Ahora vamos a hablar de los retos. Daniel. No, sí, justamente reforzar un poco, ¿no? Y en línea con lo que decía José Antonio y dijo Camilo, ¿no? Tener en cuenta el impacto en costos. Como reflexión, tenemos una región en Latinoamérica donde en más de 15 países el ingreso per cápita por año no alcanza los $7.000 per cápita, de promedio, ¿no? Entonces, y la cuenta, entonces tenemos que pensar realmente si esa cuenta de energía, que posiblemente entre transporte, iluminación y calefacción para los que lo utilizan, si nos podemos dar el lujo de incrementar ese gasto de energía que puede ser de $800 per cápita a 1.100, ¿no? Entonces, por eso mismo, de reflexión sobre la necesidad del equilibrio, ¿no? Que decía José Antonio y lo que remarcó Camilo. Perfecto. Vamos a avanzar hacia la discusión de los retos. Creo que ya han tocado varios de ustedes el tema de los retos, pero antes lancemos la segunda encuesta a los participantes, Iván, precisamente sobre cómo vemos estos retos y cuáles son los retos más significativos en la región, ¿no? Las barreras. Entonces les pediríamos escoger cuál creen ustedes que es la principal barrera para el avance de la descarbonización en Latinoamérica. Una, relacionada con la dificultad y el alto costo del financiamiento. Dos, la falta de compromiso social con estos temas. Tres, la incertidumbre regulatoria. Cuatro, el alto costo de las tecnologías limpias. Cinco, la falta de escala de los mercados latinoamericanos. Y como última, los recursos limitados que tienen los gobiernos para proveer incentivos. Pueden haber muchísimas más, nos pareció que estas quizás son las más importantes, pero nos gustaría con este quick poll tomarle el pulso a la opinión de ustedes. Tenemos unos 30 segundos para que envíen sus votos. Bueno, de nuevo muy interesante, ¿no? Nuevamente dividida la opinión, todas las barreras recibieron al menos algunos votos, siendo la más importante el alto costo de las tecnologías limpias, con 25% de los participantes considerando que esa es, pero está bastante dividido y creo que eso nos lleva a esta segunda parte del debate, donde quisiéramos que cada uno de los panelistas también nos dé su visión sobre las barreras particularmente, ¿no? Quizás Ernesto, si quieres comenzar toda esta parte vamos a tratar de hacer estas intervenciones un poquito más cortas, máximo unos 3 o 4 minutos para ver si alcanzamos a tener un par de rondas. ¿Cuál crees tú que es la principal barrera? Tú que vienes del mundo del financiamiento y los fondos de capital. Lo mencioné en mis comentarios iniciales, pero es esencialmente la incertidumbre regulatoria. Claramente, uno de los factores críticos en la etapa de evaluación de inversiones, precisamente qué estabilidad, y efectivamente invertimos desde México hasta Chile, entonces tenemos experiencia en varios de los mercados. Y de nuevo, es cíclico a veces en nuestros países, pero tomamos una visión muy de largo plazo. Para tener esa visión de largo plazo tenemos que tener cierta visibilidad a que el marco regulatorio no va a estar cambiando cada 2 o 3 años. También una de las cosas que tenemos que hacer por esa incertidumbre que de nuevo se intensifica cíclicamente dependiendo en el país del que estamos hablando, normalmente, y va de la mano de lo que comentaba José Antonio y Camilo, tratamos de siempre invertir en proyectos que terminen siendo la solución de bajo coste. Si no tienes esa visibilidad de ser la parte de la base, la parte baja del coste del sistema, eso, cuando hay esa incertidumbre y se intensifica esa incertidumbre regulatoria, el primero que pierde es el que está cobrando más. Entonces, intentamos enfocarnos en ser la solución de bajo coste. Gracias, Ernesto. Julián, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de una empresa
que tiene un portafolio importante tanto en energías tradicionales como en energías nuevas, ¿no? ¿Cómo ves las barreras en este proceso? No, yo creo que el tema, lo que hablaron mucho, el tema de los precios, ¿no? Aunque yo creo que, ahorita estamos viendo un aumento del precio de las tecnologías renovables, bueno, de los precios de todo. Yo creo, la visión nuestra es que los precios van a volver otra vez, se estabilizarán y volver a bajar. O sea, que las tecnologías renovables van a volver en un proceso de caída de precios. Ese es el primer punto. El segundo punto, que creo yo que es importante, es que no vamos a tener revolución verde en América Latina ni en el mundo, creo yo, si la energía renovable no es más competitiva que la térmica. Yo no creo que vamos a entrar en un esquema en el cual la gente va a pagar más por megavatios hora porque son renovables que si son eso ha pasado en Europa, pero en América Latina eso no es una opción. No es una opción. Aquí estamos obligados a desarrollar soluciones renovables, 100% renovables, que tengan menor costo. Y ahí es donde la tecnología nos tiene que ayudar, porque hoy en día no es así, ¿no? Hoy en día no es así. Hoy en día es todavía la energía renovable. Cuando lo comparas igual, ¿no? Cuando comparas un megavatio hora con capacidad 24/7 renovable, con un 24 horas, con capacidad 24/7 no renovable, aunque megavatio con megavatio pueden ser competitivos cuando lo ves las 24 horas y con capacidad incluida, el precio es diferente. Y yo creo que ese es el reto que tenemos. Ese es el reto que nosotros como empresa estamos trabajando. Nuestro objetivo es acelerar el futuro de la energía. ¿Qué es el futuro de la energía? Energía más barata, más sustentable y con más seguridad para los clientes. Y en eso estamos trabajando. El tema es la tecnología. Gracias, Julián. José Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que es la principal barrera o los temas que deben enfrentarse para sí. Gracias, Rodolfo. Yo coincido también con lo que señaló la encuesta, aunque no sé por qué no nos dejaron votar a los panelistas, pero hubiera votado por esa opción. Yo realmente creo que la mayor barrera hoy en día está en el alto costo de las tecnologías limpias. Y lo que hemos estado observando en nuestros países confirma lo que ahora se aprecia en esta brevísima encuesta. Cuando los precios de las energías renovables no convencionales empezaron a bajar de manera dramática, nosotros empezamos también a ver cómo irrumpían todas esas tecnologías, digamos, de manera muy, muy rápida en todos nuestros países. Aquí tengo unos datos muy, muy rápidos que se los menciono, pero por ejemplo en todo lo que son las tecnologías de energía solar, fotovoltaica y eólica, tanto en tierra como en mar, las tecnologías de almacenamiento de energía, lo que tiene que ver también, por ejemplo, en el hidrógeno, que empezamos, por lo menos en hidrógeno verde, empezamos a ver también cómo empiezan a bajar los costos de estas tecnologías. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia ya estamos hablando de que estaríamos en capacidad de producir 1 kilogramo de hidrógeno en $1.7. Eso haría que pudiéramos ser verdaderamente muy competitivos en un mercado de exportación de hidrógeno y ni qué hablar en un mercado interno. Los temas de digitalización, por ejemplo, en la medida en que la medición electrónica, la medición digital ha venido bajando sus costos, pues podemos empezar a incorporar toda una serie de avances en materia de digitalización de las redes. También podemos empezar a implementar nuevas políticas en materia de incentivos a la demanda y una mucha mayor participación de la demanda en el mundo de la energía. Hoy en día estamos empezando a asistir a la irrupción de la demanda en las grandes definiciones del sector energético. Y yo creo que eso se está dando de la mano de la tecnología. Sin la tecnología sería imposible pensar en que hoy en día millones de personas en el mundo se estuvieran volviendo ya productores de energía y grandes jugadores
en el juego energético y en la fijación de las condiciones de los contratos y de los precios. De tal manera que yo creo que todo esto al final se vuelve un tema verdaderamente tecnológico, pero que hay que acompañar también con una cultura y con un cambio de comportamientos en las personas. Entonces, para concluir, yo sí creo que el costo de las tecnologías es fundamental. Afortunadamente está bajando todas las tecnologías en su conjunto de una manera dramática y ello va a permitir que muy rápidamente podamos empezar a incorporar esas tecnologías en nuestros países, como está ocurriendo, ya lo dije, con las renovables. No había mencionado el tema de movilidad eléctrica, que es importantísimo también y que ya lo estamos viendo en todos nuestros países en la medida en que también los costos de las baterías ya van por la mitad de lo que costaban hace 10 u 11 años. Entonces, creo que allí es la gran apuesta, pero no es solo tecnológica, sino también es un tema de comportamiento y de que logremos involucrar a toda la demanda en la utilización de estas tecnologías y en cambiar hábitos de comportamiento. Gracias, José Antonio. Daniel, ¿tú querías comentar algo antes de pasar a Camilo? No, ok. Camilo, si estás de acuerdo que los costos es una de las barreras, quizás para avanzar hacia el siguiente tema de la discusión, ¿qué podemos esperar? ¿Tú no estás de acuerdo? No, yo creo que el costo es una gran barrera. Yo creo que la inestabilidad política, que a su vez genera inestabilidad regulatoria y de políticas públicas, es la gran barrera. Porque a través de la región hemos visto un péndulo en términos de políticas económicas y división económica de los países, que tira al traste cualquier esfuerzo, no solo vía la incertidumbre, sino también vía de evaluación, que termina riñendo con el tema de costos localmente. Entonces, ese sería como mi aporte en esa parte. Okay. Sí, no, justamente te quería preguntar, ¿qué podemos esperar de los gobiernos? Y no es que uno espere que los gobiernos resuelvan todos los problemas, ¿no? Obviamente que muchas de estas cosas se van a resolver es con el esfuerzo de los inversionistas, de las empresas, inclusive de los consumidores, todos, ¿no? Pero tú que estás muy acostumbrado a lidiar con gobiernos en temas regulatorios, ¿cuáles serían como las mínimas condiciones que tú crees que se deberían dar para que estas cosas puedan avanzar en la región, ¿no? Le diría, y lo mencionó ahorita Ernesto en su intervención, es tener un marco de retribución estable y adecuado para garantizar de que uno va a recuperar el capital con una utilidad razonable. Pero uno entrar en un activo permanente, infinito en el tiempo, para que cada 5 años le estén cambiando la tarifa o su perspectiva de tarifa, eso digamos que en mi opinión es un gran limitante para el desarrollo de estas cosas, por el riesgo asociado, uno. Y dos, yo creo que los latinoamericanos tenemos una tendencia de querer llegar y cambiar todo. Yo llevo poco más de 20 años en este sector y uno termina viendo que todos los gobiernos terminan llegando a generar una nueva hoja de ruta y a querer cambiar todo lo que se ha venido haciendo. Eso es muy latino. Pero yo creo que en todos los mercados de la región hay cosas importantes que funcionan bien y lo que funciona bien no lo deberíamos tocar y construir sobre lo que funciona. Sería como mi visión. En oposición a empezar desde un papel blanco cada 4 o 6 años, dependiendo del país donde estamos, que sufre uno mucho, pierde mucho esfuerzo y los inversionistas e incumbentes empiezan a perder el impulso para comprometerse en el largo plazo con los diferentes países. Gracias, Camilo. Tal vez, Ernesto, tú que hablábamos antes de la heterogeneidad y de las diferencias que vemos en los distintos mercados latinoamericanos, hay países que están más comprometidos con estos cambios, ¿no? Tratando de hacer algunos esfuerzos desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista de apoyo al sector privado. Quizás ahí podemos destacar Chile, Colombia.
Otros países, quizás como el caso de México, más bien parece que van en reversa. ¿Cómo ves tú ese tema de los apoyos o de las condiciones que se requieren para que este proceso avance en la región? Sí, complementando un poco lo que comenta Camilo, yo creo que efectivamente si nos vamos país por país vamos a encontrar infinidad de ejemplos de éxito y ejemplos de temas donde no se hicieron las cosas debidamente. Yo creo que, como comenté también yo en mi intervención inicial, yo creo que ahí es uno de los temas donde podríamos ver un beneficio gigante de una mayor coordinación a nivel región. Puedes colaborar con gente como los multilaterales tipo el BID, y ellos tienen capital que está específicamente delegado a estudios técnicos, y al ser el BID también puede atraer a muchos de estos países a la mesa a la vez. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, utilizar ese tipo de entidades regionales, hacer el cherry picking de qué es lo que está funcionando en los distintos países y tratar de llegar a una coordinación de que tratemos de implementarlo a nivel regional. Una de las cosas, me sorprende un poco la conversación de los costos altos. O sea, claramente al inicio de cualquier ciclo tecnológico sí es alto, pero lo que estamos viendo es una reducción de costo muy, muy acelerada y casi sin igual. Pero yo creo que podemos puede ser el win-win, ¿no? O sea, la región tiene mucho recurso natural, mucho recurso renovable, y es tema de coordinar y también tener una planificación integral, ¿no? Porque parte del que se eleva el costo del renovable es por la redundancia que se necesita en el sistema. Entonces, cuando hablamos de todas estas inversiones, tenemos que ver el costo en general, en total al sistema, porque al final del día el que paga somos cada uno de nosotros en nuestros hogares, ¿no? Entonces, creo que está todo totalmente vinculado y se vuelve un círculo vicioso o virtuoso, depende del approach al problema. Gracias, Ernesto. José Antonio, tú que tienes esta visión, por un lado, de una empresa global como Enel, y por otro lado, como presidente del Consejo Mundial de Energía, que también estás, digamos, muy inmerso en este tipo de discusiones con colegas de otros países, de otras regiones. ¿Cómo ves honestamente a Latinoamérica y lo que están haciendo los gobiernos en Latinoamérica? Si es suficiente, si falta esfuerzo, si falta énfasis en el tema para que realmente avance la transición energética y la descarbonización en la región. Gracias, Rodolfo. Mira, yo coincido con la idea de que pues a nosotros suelen mirarnos como barrio, a todos. Lo que pasa aquí creen que pasa allá, pero la verdad es que cada país es una realidad totalmente distinta. Y ello depende, en primer lugar, de los recursos de que disponen los países. Por ejemplo, ahorita Camilo mencionaba del enorme potencial y el enorme desarrollo que tienen los recursos hidrológicos en Colombia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Brasil. Tenemos otros países que cuentan con enormes recursos hidrocarburíferos. No es el caso nuestro, por ejemplo, pero sí vemos en el caso, por ejemplo, de México, o en el caso de Perú o Bolivia, incluso la Argentina. Entonces, pues cada país se tiene que fijar su propia hoja de ruta, su propia agenda. Pero en general yo observo, Rodolfo, que todos han puesto el tema de la descarbonización en el centro de su política pública energética. Y cada uno está auscultando en detalle cómo va a formular y a lanzar esa política hacia el futuro. Uno ve, por ejemplo, el caso de Chile. Chile está apostando de una manera muy fuerte por el hidrógeno verde. Y realmente hoy en día uno observa
que Chile es un país que no solo fue el primero en lanzar su hoja de ruta y lanzar, digamos, toda su estrategia nacional del hidrógeno, sino que ya ha puesto en marcha proyectos piloto, tiene absolutamente identificada esa hoja de ruta al 2050 y seguramente vamos a ver la irrupción de este país que está manejando toda su estrategia de agenda de descarbonización de la mano del hidrógeno. Veo unos países como Brasil, por ejemplo, totalmente metidos en los temas de energías renovables no convencionales con la instalación. No tengo ahora la cifra aquí a la mano, pero la capacidad que está instalando Brasil todos los años en proyectos eólicos y solares fotovoltaicos es enorme también. Entonces la estrategia de ellos está más allí. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, pues es claro también el tema de las energías renovables no convencionales. Ahorita Camilo mencionaba también el tema de la subasta que concluyó esta semana. Nosotros podemos estar perfectamente en la línea de tener un 14% de energías renovables no convencionales en nuestra matriz energética, cuando hace 3 años estábamos en cero, prácticamente. Entonces, fíjense ustedes la política pública y las señales que da y también las señales regulatorias, cómo hacen que avancemos a unas velocidades increíbles en nuestros países en esta línea de alcanzar niveles adecuados de descarbonización. Por supuesto, yo insisto en que todo eso tenemos que hacerlo de acuerdo con nuestras propias capacidades, con la manera como podemos ir entrándonos en esos objetivos de descarbonización sin tener que sacrificar otros objetivos igualmente valiosos, pero reconociendo pues que en cada país la situación tiene que ser distinta. A mí se me viene, por ejemplo, ahora a la cabeza el caso de Costa Rica. Costa Rica ha iniciado una carrera hacia la carboneutralidad que ningún otro país en el continente latinoamericano pudiera soñar, pero uno también observa cómo está constituida la industria, el aparato productivo, de dónde derivan los ingresos ese país, y se da cuenta que Costa Rica es un país que puede hacer, volviendo al Green Gambit, Costa Rica puede hacer esas apuestas con riesgos calculados y puede adentrarse en esos escenarios que muchos otros países de la región difícilmente pudiéramos acometer en los plazos y los compromisos que otros están, como ellos están haciendo. Gracias, José Antonio. Quizás eso da lugar, Iván, si la tienes a mano, para lanzar la última encuesta del público, y es precisamente sobre el tema de las diferencias en Latinoamérica, ¿no? Y acá lo simplificamos apuntando a los países más grandes. ¿Cuáles de los mercados energéticos, o cuál, mejor dicho, escojan uno de los mercados energéticos grandes de la región, está ofreciendo hoy en día las mejores oportunidades para la descarbonización? Las opciones son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México u otro, si les parece. No colocamos Costa Rica por ser un mercado más pequeño, pero es válido lo que nos comenta José Antonio. 30 segundos para ver los resultados. Muy bien. Chile destacando sobre Brasil y Colombia, ¿no? México, 0 votos. Interesante. Creo que, bueno, México está pasando por un contexto donde le están dando prioridad a las empresas estatales, a fortalecer a Pemex, a la CFE, ¿no? No extraña que se vea un poco fuera de estas movidas generales, pero muy, muy interesante. Quizás hay otros países pequeños, como decía José Antonio, que están haciendo también cosas desarrollando iniciativas de mucho impacto. Daniel. Sí, no, posiblemente la inclinación por Chile es por la apuesta fuerte que el gobierno ha hecho, y los países que tienen menos votos, puede ser México, Argentina, también relacionado con lo que decía Camilo, ¿no? Con la cuestión regulatoria y los cambios que normalmente suceden cuando después de definirse algunas reglas. Así que de alguna forma diferentes factores, el costo de capital también seguramente, que termina siendo más alto en los países que tienen más inestabilidad política. Sin duda, sin duda. Gracias, Daniel.
Nos quedan pocos minutos, no sé, quisiéramos atender al menos un par de preguntas de los participantes de la audiencia. Daniel, si tú tienes allí alguna a la mano que quieras comentar. En realidad hay una pregunta que era para Julián, ¿no? Y estaba relacionada con la preocupación del panel en general, que es por los costos y cuál era el costo de los últimos parques, pero había otra que era más, digamos, posiblemente más importante, que era de cómo habían logrado bajar de 9 meses a 3 meses el tiempo de instalación de un parque de 90 megawatts, ¿no? Sí, pues seguramente a medida que aumenta la escala en la región y la cantidad de proyectos y proveedores, seguramente esa cadena o el ciclo de instalación se va a ir acortando y eso va a tener un impacto en los costos. No sé si tú, José Antonio, querés comentar algo sobre eso. Ahí te tenemos muteado. No, ya estoy aquí. Mira, evidentemente nosotros estamos viendo unas rebajas en los costos de los proyectos enormes. Yo ahorita les iba a traer unas cifras, pero la verdad no los quiero aburrir mucho con eso. Solo decirles que, en efecto, hacer esos proyectos hoy en día, particularmente los solar fotovoltaicos y los eólicos, pues presentan unos costos impensables hace 3, 4, 5 años. Lo que pasa es que los costos de estos proyectos, por lo menos yo se los digo en el caso de Colombia, que es el caso que conozco perfectamente, y también por el caso de nuestra compañía Enel. Nosotros los costos importantes que estamos viendo en el desarrollo de estos proyectos no son costos tecnológicos, no tienen nada que ver con temas de financiamiento tampoco, ni en el desarrollo del propio montaje de los proyectos. Nuestras dificultades y nuestros cuellos de botella enormes están en el campo ambiental y en el campo social. Tramitar las licencias ambientales de estos proyectos está tomando muchísimo más tiempo del que pudiéramos haber imaginado. Las consultas que tenemos que hacer con las comunidades han sido particularmente muy difíciles en épocas de pandemia, y lo que nosotros observamos es que además los costos relacionados con la atención a las demandas en el ámbito ambiental y social están hoy en día significando cerca del 35% del costo total de los proyectos, algo absolutamente impensable hace unos años. Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, el desarrollo del proyecto El Quimbo, que es un proyecto hidroeléctrico de mediano tamaño, 400 megavatios de capacidad instalada en el sur del país, nosotros habíamos calculado que los costos sociales y ambientales rondarían el 17% del costo total del proyecto. Y terminamos con costos superiores al 30% del proyecto, y todavía les quiero decir que no hemos terminado. Después de haber entrado en operación ese proyecto ya hace 6 años, seguimos sumando nuevos costos relacionados con los temas sociales y ambientales. Entonces, yo ahorita mencionaba el tema del costo de las tecnologías, que era crítico para avanzar rápidamente en la descarbonización, pero la verdad es que además de los temas tecnológicos surgen estos otros problemas que tienen un impacto tremendo en el costo final de los proyectos. Muchas gracias, José. Bien, muchas gracias. No sé, tenemos un par de preguntas más, Rodolfo. No sé, es un tema que no hemos tocado, ¿no? Que es el rol del gas natural en la transición energética, ¿no? Nosotros, de hecho, está a nivel mundial igualando la penetración en la matriz energética del gas natural respecto al petróleo, y nosotros sí vemos una tendencia allí. La pregunta aquí es cómo ven su rol en la transición, y posiblemente sí, vamos con esa. Después también, quizás lo asocio, otra pregunta más porque no nos va a quedar mucho tiempo, es hasta qué punto ven un rol o qué impacto puede tener la decarbonización en las interconexiones o integraciones energéticas en la región. Si ven, quizás así la pregunta es si lo ven como un rol positivo, como un acelerador o una barrera adicional para esa
integración o interconexión tan postergada. Muy bien. Camilo, ¿tú quieres abordar el tema del gas natural y cómo ves el impacto o la importancia que puede tener el gas en una transición? Yo creo que tiene un gran impacto. Es la manera más ordenada de hacer una transición. El problema grande es el tema de suministro, ¿no? Que en muchos de los países de la región no han habido nuevos yacimientos o no hay potencial, entonces dependemos de la importación, que hoy está a precios bajos, y creo que eso genera una oportunidad. Y en el caso creo que de México, por las conexiones con Estados Unidos, pues ahí también hay un potencial de cómo ir trasladándose a fuentes menos contaminantes. El tema de transabilidad del gas natural hace 20 años era utópico. Hoy yo creo que con los Estados Unidos siendo un mercado excedentario, eso abre un montón de oportunidades a precios muy competitivos, y en algunos casos es paradójico porque genera también barreras para el desarrollo de los recursos propios de algunos de los países que pueden ser más costosos de desarrollar que importar el mismo gas. Ese sería como mi aporte en esa parte. Como el mismo caso de Colombia con los recursos offshore, ¿no? Tal cual, que usted puede hablar de un break-even price de 10, 9, 11, y usted puede estar importando ese mismo gas con todos los costos a 6, 7, sin tener que meterse en 7, 10 años de desarrollo de unos recursos tremendamente complejos. Claro, gracias Camilo. Y quizás para cerrar, Ernesto, si quieres abordar tú el tema de la integración y también del tamaño de los mercados. Nosotros colocábamos como una de las barreras la poca escala, la poca dimensión de los mercados latinoamericanos, que además no se han integrado o no han desarrollado la infraestructura que les permita integrarse, ¿no? De una manera más robusta. ¿Cómo impacta eso, crees tú, el avance de estas tendencias en la región? Sobre todo cuando ustedes comentaban, Macquarie es el fondo de infraestructura más grande del mundo y está acostumbrado a hacer proyectos gigantescos, pero en Latinoamérica tienes que vivir con cosas más pequeñas, ¿no? Sí, si quieres, empiezo en orden inverso, y precisamente sí es un obstáculo. Entre más pequeño el proyecto se convierte más difícil en gastarle el recurso, porque lo que siempre decimos, un proyecto de 5 megas y uno de 5,000 megas, terminamos haciendo la debida diligencia con el mismo estándar. Entonces, obviamente sí hay diferencias, pero ese estándar es tan alto que no es eficiente para nosotros hacer un proyecto de menor escala. En un mundo ideal sí tendríamos ciertas regiones integradas, ya sea la región andina, Colombia, Perú, haría todo el sentido del mundo, Perú, Chile, Brasil, Perú, y se ha intentado, México, Centroamérica, Colombia, Centroamérica, se ha intentado, y creo que en algún momento lo vamos a ver y hace todo el sentido del mundo económicamente, pero vuelvo a un comentario que hice al inicio, que todavía sufrimos de la desunión a nivel regional y no podemos aprovechar ese recurso de bajo coste. Como mencionaba Camilo, México está en una situación muy privilegiada donde en realidad si instalamos mucho solar, importamos ese gas natural tan barato de Texas, seríamos imparables desde el punto de vista de costo por megawatt en costo de generación eléctrica, y exportar eso a Centroamérica sería facilísimo, pero falta esa coordinación. Gracias, Ernesto. Bueno, lamentablemente ya estamos cortos de tiempo. Vamos a hacer el cierre. En primer lugar, agradecerle a los 4 panelistas por, digamos, este debate tan interesante. Creo que aquí se tocaron temas de muy buen nivel, de mucha profundidad, que ponen en relieve lo complejo, ¿no? Que es este tema de la descarbonización en una región como Latinoamérica. También queremos agradecerle a todos los que nos acompañaron, a los participantes, la audiencia, y también por su interacción y los votos para
hacer esto un poco más entretenido. Nosotros vemos esto como un debate que va a estar sobre la mesa por varios años, y de hecho estamos viendo este como el primer webinar de una serie de discusiones que queremos tener en los próximos meses. Vamos a estar repitiendo con formatos distintos, quizás con una mezcla de panelistas también, con mezcla de temas, pero sí los quisiéramos invitar a seguirnos en este debate, en estas discusiones, porque nos parece que en Latinoamérica, en la región, es un tema crucial, central, que tiene que estar en la agenda, no solamente de las empresas energéticas, sino de todas las empresas, ¿no? De todos los sectores y obviamente de los gobiernos. Así que esperamos que esto haya sido informativo, que hayan aprendido, que también haya sido divertido, y los invitaremos ya para la próxima ocasión. Muchas gracias a todos y quedamos a la orden, ¿no? Para cualquier inquietud, cualquier pregunta que no se haya podido responder, la podemos canalizar por email también. Gracias y un gran saludo y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Rodolfo. Gracias. Hasta luego, gracias.